Por ahí veo algunas caras nuevas. Simplemente quería presentarme. Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy uno de los pastores en la iglesia bíblica en Citibel y es un placer poder estar en medio de ustedes. Vamos a continuar con la gracia de Dios. Estamos siguiendo las predicaciones expositivas en la serie de Lucas y en este caso vamos a continuar en el capítulo 4. Y hoy vamos a estar pudiendo estudiar juntos desde el verso 1 hasta el 13. Estuvimos terminando el domingo pasado viendo la genealogía de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, este pasaje. Así que primeramente quería que pudiéramos inclinar nuestros rostros, poder acudir al autor de la vida, al que inspiró estas escrituras, a que sea su Espíritu Santo obrando en medio de nosotros el día, la noche, la tarde de hoy, y poder pedirle que nos hable por medio de su palabra. Vamos a dar lectura al fragmento en el cual hoy vamos a estar siendo expuestos y después oramos a nuestro buen Dios. Si me ayudan y me siguen la lectura, Lucas 4, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice desde el verso 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me han sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, tuyo, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Verso 9: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te levantarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 13: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Hasta aquí la palabra del Señor. Nuestro buen Dios, queremos acercarnos creyendo que tu palabra es suficiente, creyendo que tu palabra es verdad y que en ella tú nos santificas. En ella encontramos todo lo necesario concerniente a la salvación, también a la santificación nuestra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor Padre Santo, porque allí nos revelas, Señor, quién eres tú. Allí nos revelas quiénes somos nosotros y qué has hecho tú por nosotros también, Señor. Y qué tenemos que hacer nosotros también en respuesta, en agradecimiento a aquella obra preciosa, como hoy cantábamos en aquella cruz, Señor. Llevaste justamente no solamente nuestros pecados, sino que nos das esperanza, Señor Padre Santo, y una obra consumada, una obra perfecta llevada a cabo, Señor. Te damos inmensas gracias, Señor, y te pedimos que por favor nos hables en la tarde de hoy. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. En la Segunda Guerra Mundial, el autor británico, un profesor conocido por sus obras de ficción, escribía su obra Cartas del Diablo a su sobrino. Es una obra satírica y la he comentado quizás varias veces. El autor es C.S. Lewis, también conocido por varias obras de ficción como Narnia. Escribe esta obra satírica de apologética cristiana, supuestamente escrita por un anciano diablo llamado Escurtopo, que es un demonio malvado
y se la escribe a su sobrino Orugario, un demonio principiante. Estas obras se escuchaban en la Guerra Mundial como una radionovela. Mientras transcurría la guerra, justamente pasaban estos capítulos de esta obra satírica, pero justamente con este contenido apologeta, defendiendo la fe cristiana y en este caso distintas cosas que tienen que ver con la teología. Dice una de las cartas: mi querido Orugario, me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada por el alto mando. Nuestra política por el momento es de ocultarnos. Por supuesto, no siempre ha sido así, pero mientras tanto debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que todos los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a sugerir en su mente, insinúa una imagen de algo con mallas rojas y persuade de que, por supuesto, no puede creer en esto. No puede, en consecuencia, creer en ti. Terminamos este pasaje de la lectura que estamos pasando diciendo en el capítulo 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó esperando el tiempo oportuno. Nosotros vivimos en una cultura moderna, podríamos decir, donde existen diversos pensamientos acerca de quién es el enemigo. Y hay por ahí dos grupos que por un lado exageran el poder y el alcance de Satanás y lo divinizan casi, lo ponen como a la par de Dios, como un enemigo, como dos fuerzas combatiendo y lo elevan a tal punto que prácticamente tiene más poderes que el mismo Mesías y parece como un enemigo y una lucha que no tiene fin. Y por otro lado tenemos otro grupo que lo caricaturiza y que con esta imagen que Lewis nos relata de que lo dibujan como con mallas rojas, con cachos, con un tridente rojo, y se imaginarán esta caricatura, y ambas perspectivas son erróneas, ambas. Exagerar el poder de una criatura como Satanás, como una criatura puntualmente, Dios creó a este ángel, pero también del otro lado minimizar justamente lo que él quiere hacer y ha estado haciendo durante toda su existencia, porque no es eterno, fue creado y tiene un propósito. Ambas perspectivas son erróneas y peligrosas. Estamos frente a un pasaje real donde el enemigo es real y quiere frustrar cualquier cosa que glorifique a Dios, y eso está intentando hacer toda su existencia, estorbar los planes de Dios. Pablo nos habla repetidamente en las epístolas de esta guerra que estamos. Y justamente dice, no es contra carne, no es contra sangre. Pedro también nos dice de una manera muy gráfica, es como un león, está rugiente buscando a quien devorar. En las epístolas podemos ver esta realidad, que Satanás está a la expectativa, buscando justamente a quien devorar. Y esta no es una guerra, de nuevo, contra sangre, es contra principados, es contra potestades. Tenemos un enemigo real. Uno de sus nombres, de hecho, como aparece en la Biblia o en el idioma original, es el tentador. Justamente es uno de sus nombres. Dice el texto que Satanás, o lo que estuvimos leyendo, es el gobernante de este mundo. ¿Recuerdan Efesios que dice que nosotros vivíamos en pasiones de carne, justamente como todos los demás que están siendo gobernados por Satanás? Él es el dueño, puedo decir, de cierta manera, se le ha sido entregada del mundo y se le dio esta autoridad. El verso 13 termina de esta manera: se alejó esperando. Cuando acabó toda tentación con justamente Cristo, se alejó esperando un tiempo oportuno. Pensemos en este pasaje que Jesús no solamente fue tentado acá, esto nos da una descripción,
fueron posiblemente los 40 días, no dice que en el día final específicamente, ya cuando había culminado esos 40 días y tenía mucha hambre, fue tentado, posiblemente fue cada y uno de los días. Y el Señor justamente venció, esperando justamente el momento oportuno. Y para dar un ejemplo de la tentación en el ministerio de Jesús, porque no solamente fueron esos 40 días, desde su nacimiento, posiblemente hasta los 30 años fue tentado y también venció, porque eso es una certeza que nosotros tenemos, que Jesús nunca pecó. Y esto podemos pensar desde su niñez, adolescencia, juventud, y podríamos seguir hasta los 30 años, incluso esos 40 días y el resto de su ministerio. Jesús nunca pecó. Mateo 16, si ustedes recuerdan, Pedro, hablando esta declaración de quién es el Mesías. Le pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Mesías? Y Pedro dice, eres tú, justamente. Algunos dicen que es Juan, otros dicen que... Pero después de esta declaración, Juan 16, 21, si ustedes quieren tomar nota, allí dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderlo diciendo, no lo permita a Dios, Señor, esto nunca te acontezca. Pero volviendo, aparece en el capítulo 16, 23, volviendo él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Podemos ver claramente de parte de Jesús mismo, una tentación, porque el propósito de Jesús era ir a morir en la cruz, y lo que está haciendo, como las tantas tentaciones que vamos a ver en el ministerio y justamente en este pasaje, son atajos que Satanás le está dando opciones a Jesús para que no haga ese camino de sufrimiento largo, sino te doy esto y quizás sea más fácil. Y justamente le dice Jesús a Pedro, no estás pensando en las cosas de Dios o en la forma que Dios quiere, sino que estás pensando como los hombres, que no te acontezca, que no vayas a sufrir esto. Pero si no hubiera sido así, no tuviéramos nosotros esta gran salvación. Si pudiéramos ver el pasaje que vamos a estar viendo hoy, separado en 3 partes puntualmente, si me acompañan y lo ven allí, capítulo 4, verso 1 y 2, vemos cómo el Espíritu de Dios lleva a Jesús para ser probado y nos está mostrando esos 40 días. Y tenemos del verso 3 hasta el 12, vemos 3 tentaciones puntualmente. Por ahí muchos la hemos leído, escuchado. Quisiera que hoy meditáramos en ellas. Y la respuesta, que es más importante, la respuesta de Cristo ante estas y cómo Él venció estas tentaciones. Y por último vemos el capítulo 13, como decía, termina esta escena. Estamos en una Lucas narrativa, empieza de una manera, en una escena o en un ambiente, y termina con un nuevo ambiente, como toda buena historia, y hay un clímax en la mitad. Y si hay algo que a mí me gustaría que pensáramos y meditáramos durante esta noche mientras escuchamos este sermón, es que Cristo vence las tentaciones, permaneciendo obediente y dependiente a su llamado. Cristo vence las tentaciones, permaneciendo obediente y dependiente a su llamado. Y entonces, como dice el autor de los Hebreos, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Es poderoso, tenemos un poderoso Salvador que puede socorrer a aquellos que somos tentados. Como vimos en el verso 1 y 2, posiblemente día a día Jesús experimentó tentaciones en su humanidad. Esto lo vimos en el capítulo pasado, donde Dios tiene una descendencia humana, Él es 100% hombre. Y acá nos están mostrando que en su humanidad, en su vulnerabilidad, Él no pecó incluso. Experimentó tentaciones. Creemos esta convicción, Él nunca pecó. El diablo mismo está tentando a Jesús y el Espíritu lo está llevando para probar justamente a Jesús. Lo puso allí en completa humillación, en debilidad, donde como hombre experimentó hambre, experimentó necesidad, está totalmente vulnerable. Nuestro Salvador allí en el desierto, en esta prueba, podríamos decir,
Hay un montón de malas combinaciones que claramente ninguno de nosotros hubiera llevado a cabo con éxito. Si nosotros recordamos lo que Lucas nos está mostrando antes de comenzar el ministerio de Jesús, está ratificando una y otra vez que Él es el Mesías y que está calificado para venir a hacer lo que iba a venir a hacer. Y lo está diciendo en distintos pasajes y lo ordenó de cierta manera, mostrando que en el bautismo el Padre dice, Él es el Mesías. Juan el Bautista, que dice anteriormente, yo no soy el Mesías, porque muchos se preguntaban ante ellos esa pregunta, ¿será este el Mesías? Juan el Bautista dice, yo no soy. ¿Qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado, que yo tengo toda la complacencia. Y lo vimos en la genealogía también el domingo pasado, donde se ratifica que justamente, este es el verdadero Adán, esta simiente esperada que traería bendición y golpearía la cabeza justamente de esta serpiente. Y traería, y ese es el Mesías que estaba esperando, la simiente de Abraham que iba a traer bendición a todas las naciones. Este es el Hijo también de David, aquel que iba a reinar y gobernar. Y eso es lo que nos está organizando de manera sistemática Lucas, de manera histórica, de manera física también. Y hoy nos está mostrando también cómo el Espíritu pone a Jesús en el desierto para probar y comenzar su ministerio de esta manera. En el capítulo siguiente muestra ya cómo después de 30 años, pasando todas estas pruebas, comienza allí su ministerio. Nuestro texto nos muestra que, justamente estaba 40 días expuesto completamente en humillación, en debilidad. Quisiera simplemente hacer una aclaración antes de comenzar con cada una de las tentaciones. Esto no se trata, y este pasaje específicamente, de pautas o estrategias para vencer la tentación cada uno de nosotros. Se trata de Cristo. Esta es la historia del Mesías, poniéndonos en contexto de que Él es ratifica justamente como el Mesías, y Jesús venciendo todo esto para que vos y yo podamos acercarnos justamente a este que nos socorre a los que somos tentados, y Él permaneció obediente y dependiente al llamado de Dios. Lucas nos deja este episodio antes de comenzar el ministerio. Empieza en Galilea, porque esta era la preparación para la misión que iba a venir a ser el Mesías y mostrar que sí estaba calificado justamente como Mesías. Era el ansiado, el que estaba esperando el pueblo, y que nosotros hoy tenemos este gran evangelio relatado de esta manera. Esta historia trata de Jesús, del evangelio, esta buena noticia de Jesucristo, hombre. Como Lucas dice, el Hijo del Hombre ha venido justamente a buscar y salvar lo que se había perdido, pero sin pecado. Jesucristo, el Hijo del Hombre, sin pecado. Y esto nos da una base gloriosa para poder pensar en que todo lo que viene justamente es para venir a salvar aquello que estaba perdido. De una manera irónica, vemos estas tentaciones, pensando en el capítulo 3 al 4 como una de las tentaciones, o hasta el 12 puntualmente. Una y otra vez Satanás tienta a Cristo mismo, a Jesús. Pensemos cómo el dueño es tentado por decirlo, un empleado, por un siervo, o como el creador es tentado por una criatura. Esto de una manera irónica, pero esta era la manera en que Dios lo quiso. Por eso puso a Jesús en el desierto también. Vamos a ir desarrollando esta idea. Seguramente ya ustedes hicieron algunas comparaciones en sus mentes de ciertas similitudes que tenemos con esta tentación que hubo también en el Edén. Hay varias cosas parecidas, y de hecho justamente la intención de Lucas y el Evangelio es esto: mostrarnos justamente de la tentación de parte de Satanás. Ambos relatos, la serpiente engañó a Adán y Eva. En el caso de Jesús, Satanás también es intentando por lo menos tentar con engaños a Jesús, pero claramente no tienen éxito. El cuestionamiento de la palabra es algo que también vamos a estar viendo. En ambas historias, el engañador, como otro título, el tentador, el engañador, el enemigo, Satanás, cuestiona la palabra de Dios. En el huerto, ustedes recuerdan que dice:
Así que Dios le dijo a ustedes que no coman de ninguno de un árbol del huerto. Está usando la palabra de Dios, distorsionándola justamente para llevar a cabo su plan diabólico, literalmente podríamos decir, para persuadir, y así lo hace también con Jesús. Pero Jesús vence y dice, si eres el Hijo de Dios, no empieza diciendo, eres el Hijo de Dios, no. Empieza con la pregunta, distorsionando esta verdad. Seguramente él estaba allí en el bautismo escuchando esta declaración de parte de Dios, este es mi Hijo amado y yo tengo toda la complacencia, pero la pregunta es, si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto, esto y esto, y así empiezan justamente las tentaciones. Pero nuestro Dios rechazó todas esas tentaciones, permanece fiel para con Dios, obedeciendo. Y otra justamente es esta prueba de obediencia, de lealtad que el Señor pone a Adán, al pueblo de Israel. Deuteronomio nos dice justamente que Dios puso al pueblo para ver qué había en sus corazones, y también fallan. Y también vemos cómo Dios pone en el desierto no 40 años, sino 40 días a Jesús y vence. Y esto es un gran alivio para nosotros, gran victoria, porque al final se trata de Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que podemos ver en este pasaje, yo quiero ser bien enfático en esto. De nuevo, no se trata de reglas para poder zafar de la tentación, y cada una de las tentaciones no se trataba especialmente de pan, de dinero, de poder, de reinos, aunque podríamos separarlas, y estas son las circunstancias que Satanás está usando, pero se trata es de obediencia y de dependencia. ¿En quién estaba confiando Jesús? Y justamente cómo lleva a cabo en dependencia de Dios, porque claramente Dios es el creador de todo y no es tentado con un pan, a pesar de que la circunstancia le amerita en su humanidad. Pero las tentaciones son muy específicas de Satanás, muy astutas. Y si lo vemos en el pasaje, una de las primeras tentaciones, del verso 3 al 4, la pregunta es, si eres el Hijo de Dios. Él estaba allí presente, él sabía esto, ha escuchado la voz en el bautismo. Pero la tentación es, si eres el Hijo de Dios, entonces demuéstralo. ¿Acaso realmente eres el Hijo de Dios? Lo primero que apela es a la divinidad. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces danos una prueba. Jesús le dice en el texto, por 40 días estuvo allí con distintas tentaciones. Dios es el creador de todo. Él no estaba tentado simplemente en comer un pan con un milagro simple, un truco de magia. Lo que Satanás está haciendo puntualmente es pedirle a Dios que actúe en autosuficiencia y actuar separado de los planes de Dios. A lo largo de estas tentaciones, lo que hace Satanás es darle opciones, es darle atajos a Jesucristo, o proponerle por lo menos atajos. Apela, si bien en los deseos de la carne, porque justamente está pasando una necesidad muy específica, está pasando hambre, pero lo que está diciendo es, entonces si eres el Hijo, demuéstralo con esto. Pero no era la forma en que Dios tenía que demostrar. Tenía que hacerlo justamente en los planes de Dios, en el tiempo de Dios, en la forma que Dios quería que Él mostrara que era el Mesías, y era justamente venciendo estas tentaciones, no convirtiendo un pan, unas piedras en pan. Deuteronomio, y la respuesta es de suma importancia, porque si ustedes me acompañan, Deuteronomio 6 y 8, y vamos a estar viendo justamente porque son los pasajes con los que responde Jesús estas tentaciones. Deuteronomio 8, del 1 al 3, dice, todos los mandamientos, por ahí espero un segundo si lo están buscando, Deuteronomio 8, 1 y 3, si tenemos en nuestras Biblias una cita justamente de parte y más de Jesús, vayamos a estas citas, y dice Deuteronomio, todos los mandamientos que yo ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de las tierras que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardáis o no los mandamientos.
y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocía ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre, y ahí es donde Jesús cita, este es el contexto que tenemos, no solo vive de pan, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Verso 4, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Este ejemplo que tenemos es una circunstancia de necesidad, justamente habla de sustento, pero el fin no era simplemente esto. El fin era en quién estaba confiando, cómo estaban inclinados sus corazones, el pueblo, y también justamente en esta prueba para Jesús, sino que depender de toda palabra. Si el Señor dijo algo, lo va a cumplir, y depender plenamente en eso. No tengo que adelantar con un truco, convertir las piedras en pan, y ese es el atajo que da justamente Satanás a Jesús: obedecer la voluntad del Padre en la forma y el tiempo que Dios tenía previsto para él. Porque vemos más adelante, tu ropa no se desgastó, pasaron 40 años y no se hinchó el pie durante estas caminatas, ni se gastó el zapato. Claramente el Señor iba a proveer, pero como justamente el atajo estaba, y el propósito del Señor es que guardaran sus mandamientos, para ver justamente qué había en sus corazones. Esta era la prueba para el pueblo. Jesús cita este pasaje justamente para apelar a esta tentación y responde de esta manera: yo no voy a depender solamente de las necesidades y suplirlas, sino que voy a obedecer al Padre. Y justamente cita eso: no solo del pan va a vivir el hombre, sino de la palabra. Mateo agrega esto, Lucas no lo pone, pero vamos al texto puntualmente en Deuteronomio. En nuestro caso no es distinto. Nosotros somos tentados también en estas ocasiones, en necesidad, porque nuestros corazones también van a fluctuar justamente en estas circunstancias. Claramente Satanás no nos está tentando a nosotros, primero porque no es omnipresente, porque no va a perder el tiempo tentándonos a cada uno de nosotros. Pero la pregunta puede ser similares también para cada uno de nosotros. No nos va a decir: convierta esas piedras en pan, o qué sé yo, agarrar los billetitos del Monopolio y convertirlos para suplir una necesidad física. Pero la pregunta es: ¿acaso no eres el Hijo de Dios? No como el Mesías, sino como, bueno, sos el Hijo, estás pasando esta necesidad. ¿Por qué no confías y tomas este atajo? O en vez de nosotros, nuestro corazón, confiar en el Señor. Parece, y las preguntas siempre aparecen, parece que no te ama tanto. Y está siempre ese Satanás hablando, pensándolo de una manera metafórica. ¿Cómo respondemos nosotros? Es lo importante. ¿Cómo respondió Jesús ante esta tentación, y cómo nosotros respondemos ante las circunstancias que definitivamente apremian? Dificultades, tribulaciones, lo que Dios puso al pueblo en este lugar específico, dice a fin, Deuteronomio, ¿no? A fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. Era el propósito de cada una de estas pruebas. ¿En dónde está nuestro corazón realmente? Es la tentación, es dónde estás poniendo tu confianza, en resolver el problema ya, o descansar en el Señor, en lo que Él prometió. ¿Cómo vas a resolver justamente esta pérdida? Te echaron, sigo enfermo. ¿Cómo podemos confiar? Justamente Dios le dice al pueblo: tu ropa no se gastó, ni se hinchó tu calzado, no se gastó tu calzado, no se hinchó tu pie durante estos años. De cada promesa, de cada palabra del Señor diciendo: yo te voy a sostener, voy a proveer. Y Mateo también nos habla más adelante: mira las aves del campo. Él va a sostener justamente a sus hijos. Por la guía, por la palabra de Dios, es donde nosotros deberíamos poner nuestro corazón, y no justamente en tomar atajos y resolver las cosas. Claramente Jesús no lo hizo, nosotros no tenemos ni la capacidad, pero nos somos tentados justamente a poder poner nuestros corazones en lugares donde no corresponden. Una segunda tentación, y esto lo vemos del verso 5 al 8, la tentación es específica. Satanás diciéndole: todo será tuyo, todo esto será tuyo si tú te inclinas solamente por un momento.
Primera de Juan, nosotros vemos 5:19, dice, sabemos que somos de Dios, y viene esta verdad también, y el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo vemos también a lo largo de varias partes del Nuevo Testamento, pero en Efesios nos habla, ¿no?, le ha sido entregado y Él puede dárselo a quien quiera. ¿Cuál era la forma que el Señor quería o orquestó desde la eternidad pasada que le fueran entregadas todas estas cosas? Fue en la cruz. Satanás le está haciendo una propuesta, un atajo, no des esa vuelta, como Pedro diciéndole que no acontezca esto. El fin era que padeciera ante los ancianos, pero el fin era la cruz. Lo que está diciéndole Satanás es un pequeño atajo. Todo esto yo te lo doy si solamente por un instante te inclinas ante mí. El texto se dice que se le ha entregado y Él puede dárselo a quien quiera. Pero la respuesta es lo que tenemos que pensar nosotros, justamente cómo respondió Jesús. Y ahí está en Deuteronomio 6. Damos 2 vueltitas a Deuteronomio, si tenían todavía allí. Deuteronomio 6, desde el verso 12. Entonces, ten cuidado. Y ahí es donde quisiera detener un poquito. La primera tentación fue en escasez. Lo que nos está diciendo en este momento es otra circunstancia del pueblo de Israel. Está pasando por prosperidad. En cualquier circunstancia nosotros somos tentados. Dice Deuteronomio 6:12, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de tus pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que te encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. A Jesús no le apetecían estos lugares que le estaba proponiendo Satanás. Posiblemente en su carne, en su hambre, Él pensaba que iba a ser una tentación, pero porque no se trata, de nuevo, no se trata de pan, no se trata de lugares, de dinero, se trata de qué atajos vas a hacer y voy a obedecer, voy a depender del Señor, voy a obedecer. Esa es la tentación, puntualmente. La tentación era que Cristo finalmente lo que venía a hacer no lo hiciera de la forma en que Dios lo dice, sino en la forma que Él tienta a Jesús. Solamente lo que tenía que hacer era arrodillarse un solo momento. Y todo eso, Él decía que se lo iba a entregar. Dios claramente prometió que Él iba a establecer un reino, pero bueno, ¿a qué manera? ¿Iba a ser la forma de la tentación o iba a ser la forma en que justamente Dios quería? Le propone muy astutamente de esta manera. Justamente no sabemos si Él sabía que iba a pasar, pero claramente esa es su tentación. A desviarse de la voluntad, la forma, el tiempo de Dios que justamente Él tenía establecida. No de la forma sufrida, venciendo la muerte en la cruz. Y así le arrebataría justamente a Satanás aquello que Él justamente venía a hacer. Dice Colosenses 4:14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos eran contrarias, quitándole del medio y clavándolo en la cruz. Verso 15, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta era la forma que Dios tenía establecido, que justamente venciera, y no de la forma que Satanás lo estaba tentando. Nosotros, ¿cómo podríamos pensar y aplicar esta verdad para nuestra vida? Si nosotros vamos a Deuteronomio 6, yo estaba leyendo desde el 12, si nos vamos dos versos antes, 6:10, ¿cuál es el contexto de este pueblo? ¿En dónde estaban sus corazones? ¿O cuál era su circunstancia en donde fueron tentados o somos tentados? Y sucederá, 6:10 dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te dará una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. Verso 11, casas llenas
de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Y ahí es donde aparece el versículo 6:12. Entonces, ten cuidado. Es porque hoy cantábamos, claramente no depende de nosotros, a la gloria sea el Señor, pero nuestros corazones son engañosos, muy engañosos. Y ahí es donde nosotros debemos pensar, tanto en la escasez, vimos la primera tentación, en circunstancias apremiantes, como en abundancia, porque este capítulo está hablando justamente al pueblo en la abundancia. También somos vulnerables, cada uno de nosotros. Entonces, ten cuidado. Cuando estamos posiblemente en un buen lugar económicamente, podemos amar este lugar, podemos amar las riquezas, y el corazón se va a alejar del Señor. Entonces, justamente dice el Señor a su pueblo, ten cuidado. Un lugar de autoridad, un lugar como jefe, como esposos, querer controlar, y ahí es donde justamente está esta tentación. Nuestro corazón se puede desviar a diversos ídolos, porque al final todas esas tentaciones, de nuevo, se tratan de dependencia y de obediencia. ¿En dónde está nuestro corazón? Justamente, ¿dónde estaba justamente el corazón y la obediencia de nuestro Salvador? Los evangelios nos dicen que el seguir a Jesús es un lugar de sacrificio, es un lugar costoso. Jesús mismo dijo, tenemos que vivir una vida cargando esta cruz y no tomando atajos. Si es necesario de mí que pase esta copa, pero justamente Él no decía, voy a tomar ese atajo. La tomó, una copa amarga. El reino de este mundo te da opciones, el mundo en sí, Romanos 12 dice que hay muchos moldes y nosotros podríamos adaptarnos a ellos, pero no es la forma, no es lo que el Señor justamente quiere para nosotros. De nuevo, pensando en la idea, gracias a Dios, porque Jesús no se inclinó y tomó este camino, ni siquiera por un solo instante. Y por eso nosotros vemos que Cristo vence cada tentación, permaneciendo obediente y dependiente a su llamado. Y por tanto nosotros tenemos a este poderoso Salvador que nos socorre a los que somos tentados. Si pensamos en esta tercera tentación, del verso 9 al 11 que estuvimos leyendo, hay una palabra que Satanás le dice específicamente, dice, lánzate abajo. Allí te van a estar esperando los ángeles, y esto va a ser espectacular. Y podríamos pensar en Satanás está memorizando, recuerdan en el Edén, distorsionando la verdad. Satanás de memoria le dice el Salmo 91, que es donde justamente le dice, 91 del 11 al 12. Lo cita correctamente, lo dice de memoria correctamente, pero la interpretación y lo que está diciendo es totalmente errado. Como en muchas casas nosotros tenemos o hemos visto el Salmo 91, usándolo de manera errónea, las Biblias abiertas allí, usando versículos en muchas iglesias como, no sé, somos más que vencedores en Cristo, todo lo podemos en Cristo, usando contextos fuera de contexto de nuestra Biblia. Él lo cita correctamente, pero hace una muy mala interpretación. Y no porque se equivocó intencionalmente, quería malinterpretar, porque son, si podríamos decir otra vez, literalmente, doctrinas y malas interpretaciones diabólicas. Él quiere distorsionar la palabra de Dios. Esta distorsión lo hizo en el Edén, lo hace en muchas iglesias, lastimosamente. Agarrar la palabra y distorsionarla, verdades a medias. Eso es lo más delicado, porque mucha gente te dice, escrito está, pero no es lo que la Biblia está diciendo, en el contexto que está diciendo. Y así ha generado destrozos en almas, en iglesias, divisiones de cualquier tipo, matrimonios de iglesias. La tentación que tenemos en este caso es Satanás usando la palabra de Dios y diciéndolo malintencionadamente, esta interpretación, lánzate abajo. Tienta a Dios para mostrarle una señal. En Jerusalén, en el templo donde lo puso, todos te van a ver. Le pinta esta
película, podríamos decir, los ángeles rescatándote, esta señal va a ser más que suficiente para que todos crean que eres el Mesías. Pero no era la forma que Dios venía a hacer su propósito. Un nuevo atajo al propósito de Dios, a la voluntad, a la confianza en su Padre. Posiblemente Dios lo podría hacer, pero no era la forma. Posiblemente Dios podía haber convertido los panes las piedras en panes o todo lo que hemos visto. La respuesta de Jesús es importante en Deuteronomio 6:16, como estamos viendo. No tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentaste allá en el desierto, como pensamos en Masá. Quería citar a R.C. Sproul, dice, hablando de este tema específicamente: Satanás recitó la escritura torciéndola para sus propósitos. La respuesta era clara: si la palabra de Dios es verdadera, ponlo a prueba, salta y ve si los ángeles te agarran. Jesús respondió a la escritura con la escritura, respondiéndole a Satanás que la Biblia prohíbe tentar a Dios. Quizás el diálogo fue algo así: me doy cuenta, señor Satanás, que usted es un astuto estudiante de la Biblia. Incluso se ha aprendido de memoria algunas partes destacadas, pero su hermenéutica es mediocre. Usted pone la escritura en contra de la escritura. Yo sé que el Padre ha prometido que enviaría a los ángeles a cuidarme. No tengo que saltar del pináculo para comprobarlo. Ahora mismo el Padre me está probando, no lo voy a probar yo a él. Y esto podemos ver en esta tentación. Jesús no iba a hacer simplemente un milagro barato para mostrar que era el Mesías. Posiblemente sí iba a ser, pero no era el propósito de Dios. Para mostrar que, de hecho, la única señal, me acuerdo que estábamos leyendo y teníamos la serie de Jonás, la única señal que él dijo que iba a hacer era como la de Jonás, simplemente que iba a hacer que iba a resucitar. Lo único que él tenía que comprobar era, pero para eso necesitaba morir en la cruz, justamente como él iba a morir. Estas doctrinas de demonios, estamos plagados, pidiendo señales, distorsionando, se llenan la boca diciendo escrito está, declarando, proclamando, declaro, decreto. Pero nosotros claramente tenemos algo más que una señal, no necesitamos esto para comprobar que es el Mesías. Aquella señal de resurrección es más que suficiente. Tenemos este gran misterio revelado, nosotros lo tenemos en el Evangelio completo, revelado que justamente Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros. Es mucho más grande que un truco barato, como por muy espectacular que pareciera, de que Él se tirara y que los ángeles vinieran a rescatarlo. Dios nos ha dado a su Hijo, nos ha dado el Espíritu Santo también como una garantía, a pesar de que no la necesitamos, Él no la necesita, pero Él quiere justamente mostrar esa garantía. ¿Cómo no nos dará las demás cosas? El Señor es fiel por cada uno de nosotros, es misericordioso, es bondadoso, aún así nos quiere mostrar estas señales. Hebreos 2, como estuvo leyendo mi hermano Gustavo en la lectura pública, si lo quieren buscar, vamos a volver un ratito a Hebreos 2. Dice 2:10 específicamente: porque convenía que aquel para quien todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. El perfecto Hijo de la promesa se hizo perfecto en su padecimiento. Esa era la forma que lo quiso hacer Jesús. No de la forma fácil, por los atajos, no por las tentaciones que por ahí se le ofrecían, sino por medio de los padecimientos, por medio de tomar esa copa amarga, no de la manera fácil. Dice Sproul, también hablando de este pasaje: el Padre ya había prometido a Jesús todos los reinos del mundo, pero ¿a qué precio? Era a la cruz. No podía haber exaltación sin humillación. Satanás ofreció una forma fácil, sin copa amarga, sin pasión, de todo este camino, sin burlas. Jesús le creyó a Dios, así que Satanás se alejó de él. Donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Donde Adán transigió, Jesús se rehusó a negociar.
Donde la confianza de Adán en aquel Dios flaqueó, Jesús jamás vaciló. El segundo Adán triunfó por sí mismo y por nosotros. Entonces podríamos pensar de nuevo en esta frase: Cristo vence todas estas tentaciones permaneciendo obediente y fiel a su llamado. Nosotros tenemos esta gran esperanza de que entonces Él es poderoso para socorrernos, a nosotros que somos tentados también, pero en el mérito de Él, porque justamente hemos sido herederos de esa promesa. De Hebreos nos está diciendo que Él no se avergüenza y está llevando a muchos justamente, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Está herederos de esta promesa que el Señor. Así que sin pecado, y esto es importante, Él sin pecado venció cada una de las tentaciones para que vos y yo pudiéramos tener victoria en las tentaciones y justamente una ayuda oportuna. El hebreo nos está hablando y nos argumenta una y otra vez, y esto es de suma importancia. Jesús usa la palabra de Dios, usa Deuteronomio 6, 8, como lo vimos. Y estoy casi seguro que ninguno de nosotros está teniendo devocionales en Deuteronomio, pero estoy viendo lo importante que es también el Antiguo Testamento y cómo Dios usa justamente la palabra. Pero no se trata simplemente de recitar la palabra y de esa manera vamos a hacer vencer el pecado. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Nosotros no somos Jesús y Él venció, y nos acercamos a Jesús, sí, porque Él venció cada una de las tentaciones, pero nosotros tenemos corazones engañosos y tenemos que tener sumo cuidado cada uno de nosotros. ¿Qué le dice puntualmente Dios al pueblo? Los pone en este lugar para ver qué había en sus corazones. Y sus corazones, nuestros corazones, son totalmente idólatras. Nos armamos ídolos de cualquier cosa. Dice Tim Keller en un libro que le recomiendo, de dioses falsos, justamente hablando de la idolatría, porque a veces pensamos que solamente somos tentados en sexo, drogas y pecados así que todo el mundo juzgaría más rápidamente. Pero dice, ¿qué es un ídolo? Es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón, su imaginación, más que Dios. Cualquier cosa que espere que le proporcione solamente Dios puede proporcionar. Podemos encontrar ídolos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro presupuesto, en nuestro ministerio, en cualquier cosa. Nosotros podemos crear totalmente ídolos, y lo que el Señor está diciendo es que tenemos que tener cuidado. Cuidado en la escasez, cuidado en la riqueza también. Tengamos sumo cuidado. Tenemos a un sumo sacerdote que fue tentado en todo y podemos acercarnos a Él para que nos socorra justamente de la tentación, porque Él fue obediente y Él fue dependiente. Nosotros tenemos que ser dependientes también de nuestro Dios. No se trata de tener un as bajo la manga y vencer la tentación con un versículo simplemente. Se trata de que creamos que nosotros no somos suficientes y tenemos que acercarnos al que sí fue suficiente, a que nos acerquemos en dependencia a Cristo, aquel nuevo Adán, aquel que venció cada una de estas tentaciones, en esta nueva humanidad de Dios. Y nos acercamos, y como decía C.S. Lewis, nos podemos contagiar justamente de esta nueva humanidad, refugiados en Él. Paul Washer decía, hablando de este tema, justamente me salió esta frase, no se escucha, y aparecía: Jesús venció la tentación citando, Jesús no venció la tentación citando versículos bíblicos, sino cumpliéndolos. Y esto es importante. No sacamos un versículo y ya de repente la tentación se va. Es aplicando lo que Deuteronomio está diciendo, y él lo vivía. Y su corazón estaba justamente no en los ídolos, estaba en Dios y en la dependencia. No simplemente citando un conjuro mágico. La idolatría, dice Tim Keller, tiene sus raíces en la caída de la humanidad en Adán, por lo que está presente en la vida de cada ser humano, nos demos cuenta o no. Y además esos ídolos son mucho más de los que nos imaginamos. Como también nos enseña Juan Calvino, nuestros corazones es una fábrica de ídolos. No solamente, de nuevo, somos tentados con cosas que
nos damos cuenta, son cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta en nuestra vida, pecados con los cuales convivimos y somos tentados en todo tiempo, cada uno de nosotros. Muchas veces la tentación viene por necesidad, la gran mayoría de veces, pero también viene cuando vamos bien en nuestra santificación y estamos confesando con nuestros compañeros o con hermanos en Cristo nuestro pecado, y allí también viene esta tentación, justamente porque Satanás está perdiendo terreno en nuestra vida. Pero también cuando nos relajamos, cuando creemos de que ya está. El que piense que esté firme, dice Pablo, que no caiga. La distracción, pensando en algunos pecados que estuve esta semana luchando más que cualquier otra cosa, como por un ejemplo de estos pecados con los cuales convivimos, pecados respetables podríamos decir, notificaciones, el sonido del celular, este algoritmo, para que no te pierdas de nada. Y de repente nos damos cuenta y perdimos todo el día, toda la noche, horas, viendo un vivo, el siguiente capítulo, y hace que nos descuidemos y no hagamos nada a veces de los deberes familiares, espirituales, de la iglesia, de nuestros hermanos en necesidad. Somos tentados cuando somos vulnerables, somos tentados cuando estamos cansados, somos tentados cuando estamos frustrados, con hambre, pero también con saciedad, cuando estamos solitarios. Pero más allá de hablar de una prédica de la tentación, se trata es de nosotros poder creer y pensar que no somos suficientes, ninguno de nosotros. Debemos ser conscientes, y cuando estemos entrando en tentación, cuando Satanás o el mundo o nuestro mismo corazón pecaminoso que crea ídolos esté tentado, corramos al Salvador, aquel que es poderoso para socorrer a los tentados, porque Él venció en obediencia. Simplemente quería recalcar algunas aplicaciones que estuvimos ya viendo. Cristo vivió y venció en carne propia cada tentación, a nivel que ni vos ni yo podemos hacerlo. Por eso descansamos justamente en Él y nos acercamos a Él. Él usa la palabra de Dios, no quiere decir que no la usemos, usémosla, pero no solamente recitándola, sino aplicándola a nuestra vida y viviendo justamente esto. Nuestra confianza debe estar en el Señor, no tomar atajos en la vida, en las circunstancias, confiar en el Señor, no en las propuestas que por ahí el mundo, este siglo, nos da. Pensemos que también el Espíritu Santo claramente está involucrado. Estuvo involucrado en la tentación, lo puso allí en el desierto, el Espíritu Santo. Pues posiblemente también a cada uno de nosotros, a probar dónde está nuestro corazón. Nos mueve y Él está involucrado. Necesitamos refugiarnos en Él, que sí lo logró, en sus méritos, en dependencia de Él. Como decía Colosenses, Él rompió el acta de decretos que estaba en contra de nosotros y lo clavó en la cruz, justamente para que vos y yo tuviéramos esperanza y el Evangelio, y lo expuso públicamente y lo arrebató. Lo que le proponía en un segundo, Él lo arrebató justamente como Él venía a hacerlo, en el sufrimiento. Hebreos 2:10, si ustedes me quieren acompañar otra vez, me gustaría que leemos esta parte. Podemos leer 2:14, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, el igual participó también de lo mismo. Pensemos en esta tentación y lo que el autor de Hebreos está reflejando. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, Satanás, el diablo. Verso 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en todas las cosas que a Dios atañen, para hacer, y lo más importante, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento,
es poderoso para socorrer a los tentados. Y si leemos Hebreos más adelante en el 4:16, se los leo, 14 al 16, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a orar a Dios, pedirle que nos ayude.